Apócrifos, otra noche en que nuestra mente, nuestra alma, el corazón clama por paz y justicia en Colombia y en Israel. Pronto lleguemos a eso. Y esta noche precisamente tenemos un tema que se adapta perfectamente a las circunstancias y que me da mucho gusto poderlo compartir con ustedes de la voz de mi querido profesor Danny Wall. Antes de cederle la palabra a todos quienes celebran Shavuot, Hag Sameach, a quienes lo celebran de una manera más ligera y por ende están aquí con nosotros en vivo y en directo con los servicios del Zoom. Bienvenidos sean, este es el espacio apócrifo para quienes lo llevamos de una manera más light. Las siguientes fechas que les quiero recordar: de hoy en 8, el día 24, tendremos al profesor Marcos Pekel, nos va a hablar sobre política israelí, funcionalidad disfuncional, partidos, tribus y otros demonios. El 31, charla de tema artístico, piel, pelo e identidad, cómo mi identidad judía desarrolló mi creatividad, a cargo de mi querida compañera de colegio Rosmarie Gleiser. El día 7, festivo en Colombia a las 4 de la tarde. Desde Israel, Jacob Rothstein nos va a explicar por qué el judaísmo no es religión. Y aquí en primicia estoy tratando de concretar muy posiblemente en horario normal de 8 de la noche, esa misma fecha. Tendremos al ex senador y precandidato presidencial Juan Manuel Galán para hablarnos de temas de nuestra querida Colombia. El día 14, movimientos juveniles judeosionistas. Esta será la primera vez que la charla la dará un joven, Eli Ackerman. Nos va a contar por qué no debemos subestimarlos. El 21, Liviu Rosenberg nos contará sobre Sinatra, Aznavour y los judíos, en lo que seguramente será una charla, una presentación más musical que pesada. El 28, desde Argentina, Ariel Gelblum nos va a hablar sobre nuevas formas de antisemitismo. Y el 5 de julio, tema también novedoso, con el doctor Leder Snyder desde Illinois, analfabetismo matemático y sus consecuencias. Los espero a todos bien juiciositos para esta bella cartelera de charlas que tenemos ya organizadas. Y bueno, sin más, Danny Wall, el escenario y el micrófono son suyos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jack. Es un placer estar aquí otra vez con todos ustedes, con toda la familia de Valija, porque ya somos familia. Y yo sé que algunos no están en esta noche por Shavuot, como nuestro amigo Livio, pero bueno, le tocará ver la grabación después. Y también Hag Sameach a todos. Levanten la mano todos los que comieron cheesecake. A ver. Oh. Muy bien. Alguien me dio la pista. Entonces, aquí estoy en Miami. Les mando saludos de Miami para mis vacunas. Me toca ir a Cheesecake Factory. Vamos a ver cuándo.
Bueno, voy a compartir otra vez un PowerPoint. Y a ver, esto es... Creo que para hacerlo, ahí vamos. Ok. ¿Se ve bien? Bueno, hoy vamos a hablar una pequeña historia de los orígenes del sionismo cristiano en las palabras y vidas de cristianos sionistas. Tengo que confesar, yo soy cristiano, pero también soy sionista. Y también soy gringo colombiano, por eso ven la camiseta, estoy apoyando a Colombia en estos momentos, tanto como a Israel. Apoyo el derecho del pueblo judío de volver a vivir en su tierra histórica y bíblica en paz. Cuando me di cuenta que yo era sionista, cuando el Colegio Hebreo de Bogotá me mandó a Israel con 33 chicos de 16 años por 4 meses y sobreviví y aprendí. Es que nos hospedamos en Yamin Ord, a Youth Village en el Carmel, al sur de Haifa. Y aprendí de la historia de Lord Charles Wingate, el padre del ejército moderno de Israel, quien no era judío, era británico general, era cristiano y era sionista. Y esa fue la primera charla que di en Valija precisamente hace un año. Para los que les interesa el tema. Bueno, a ver. Y hoy en día, muchos cristianos evangélicos, pero no todos, aman al pueblo judío, apoyan al Estado de Israel a pesar de la oposición. Vamos a mirar por qué esta tendencia, cuáles son los motivos, tienen razón, podemos confiar en ellos. Así que vamos a aprender algo de sionismo cristiano durante los últimos 400 años y mirar las vidas de algunos de los más destacados cristianos sionistas. Según Wikipedia, bueno, yo no sé quién confía en Wikipedia, pero es muy fácil buscar. Hasta sionismo cristiano tienen en Wikipedia. Dice, es un movimiento surgido en el seno del cristianismo principalmente evangélico, pero no circunscrito únicamente a esta denominación, que apoya la idea de un hogar nacional para los judíos desde antes de 1948 y continúa apoyando la existencia del Estado de Israel hasta la fecha. Pero la verdad resulta que es desde mucho antes del año 48. Hace 2000 años los judíos siempre han declarado en Pesaj el año entrante en Jerusalén. Los cristianos apenas empezaron a despertarse hace 400 años cuando se tradujo la Biblia a los idiomas locales y empezó la reforma y el movimiento protestante. Bueno, algo de historia. Cosas que saben, cosas que no saben. El cristianismo empezó como un movimiento judío. Pescadores judíos de Galilea siguiendo a un maestro judío. Y según los evangelios, después de su resurrección, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta sería, ¿por qué tenían en mente los discípulos de Jesús la restauración de un estado político del pueblo de Israel? Es que era algo nato en la ADN del pueblo judío, como sabemos, aún en los seguidores de Jesús. Bueno, un poquito más de historia. La primera iglesia nació en el día de Shavuot, precisamente en esta época, y en el mundo cristiano se llama Pentecostés. Eso viene de griego, porque quiere decir 50, porque como saben tuvieron que contar desde la Pascua o desde la fiesta de primicias 50 días para celebrar Shavuot, 7 semanas, y en el calendario cristiana siempre cae el domingo. Y creció desde Jerusalén hacia Judea, Samaria, luego afuera de Israel hasta los confines de la tierra. Pero mientras se extendían las enseñanzas de Jesús, más y más no judíos gentiles creyeron y siguieron las enseñanzas. Con un mayor número de creyentes gentiles que judíos empezó un olvido y luego un rechazo a la cultura judía y al pueblo judío no cristiano. Tristemente, los church fathers, los patriarcas de la iglesia primitiva, o sea, estamos hablando no del primer siglo, del segundo siglo, tercer siglo, que no eran judíos, empezaron a tildar a los judíos de haber rechazado a Jesús y por lo tanto Dios había rechazado a ellos. Entonces, ¿qué pasó? De pronto tuvimos la teología de reemplazo con la conversión de Helena, la madre del emperador Constantino. En el concilio de Nicea, en el año 325, se aceptó la teología de reemplazo. La iglesia reemplazó a Israel. Hubo divorcio oficial. Y con el rechazo del pueblo judío y con las limitaciones a la lectura de la Biblia, Europa y la iglesia entraron en el oscurantismo. Eso es mi propia interpretación, comentario. La iglesia romana guardaba las sagradas escrituras en latín, en griego, y no permitía la traducción a los idiomas de los pueblos. El pueblo seguía las enseñanzas del clérigo. Y el clérigo dijo que la iglesia había reemplazado a Israel, que los judíos ya no tenían lugar en los propósitos de Dios, habían sido reemplazados, rechazados. Bueno, según Bridges for Peace, Puentes para la Paz, que sí es un grupo de cristianos sionistas, ellos dicen, ¿qué es la teología de reemplazo? Conocida también como teología de la suplantación o supersesionismo. Enseña que el pueblo de Israel ha perdido su lugar distintivo como pueblo escogido de Dios y ha sido suplantado por la iglesia. De esa manera, la iglesia es la nueva Israel, explica el pastor Wayne Hilden en Jerusalén, lo conozco. Un diccionario de historia eclesiástica aclara que la teología de reemplazo es una enseñanza doctrinal que se originó durante la temprana iglesia. Por casi 1900 años fue el fértil terreno del cual el antisemitismo cristiano brotó y hay antisemitismo cristiano hasta hoy en día. De pronto eso va a ser un tema para el futuro. Y continuamente estaba infectando a la iglesia.
Entonces, estos tres son mis conclusiones, bueno, de esta parte. Primero, el Imperio Romano decidió no habrá una futura restauración de la nación de Israel o el pueblo judío. Momento, no tan rápido, por favor. Ok. Ahí. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el Imperio Romano? Impusieron el nombre de Palestina. Y es muy interesante, en el mundo evangélico en Colombia tienen lo que llaman unos himnos clásicos cristianos y hablan de, por ejemplo, como Jesús nació en Belén, dicen Belén de Palestina. Entonces, cuando yo doy mis charlas en las iglesias, les pregunto, ok, batalla bíblica, cada uno con su Biblia, buscan la concordancia. Quiero que me encuentren la palabra Palestina en su Biblia. Y ellos empiezan a buscar, nadie encuentra. Obvio, porque Palestina solamente aparece con los romanos después de la destrucción del templo. También cambiaron el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina. Querían borrar el nombre de Israel y el nombre de Israel, de Jerusalén. Bueno, también, ¿qué dijo la Iglesia Católica Romana? Dijeron, no habrá una futura restauración de la nación de Israel o el pueblo judío. Lo mismo, separaron los dos candelarios, hicieron el divorcio oficial entre el judaísmo y el cristianismo romano. Decidieron que la iglesia había reemplazado a Israel. Declararon que Dios había rechazado al pueblo judío. Era oficial. Y una vez, hace unas décadas, los universitarios que antes eran mis estudiantes en el hebreo, hicieron uno de sus get-togethers de los jóvenes universitarios en Melgar y me pidieron hablar. Entonces, mi tema fue el antisemitismo de la Iglesia Católica Romana versus sionismo cristiano. Y bueno, fue interesante. Ok, aquí seguimos. También llegó el Islam y dijo lo mismo. No habrá una futura restauración de la nación de Israel o el pueblo judío. Los árabes musulmanes invadieron a Jerusalén en 638. Construyeron el domo de la roca en el monte del templo, preciso. Y como ustedes saben, Jerusalén no está ni una vez en el Corán, pero en la Biblia, por lo menos en el Tanaj, no me acuerdo cuántos en el Tanaj, cuántos en el Nuevo Testamento, pero es un total de unos 600, 700 veces. Bueno, pero no importa, digan lo que digan. Los profetas hebreos declaran en el Tanaj, Neviim, declaran lo siguiente. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y otra vez, Ezequiel 34, yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de los países, las traeré a su propio país, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Otra vez, Jeremías 29.
el mismo profeta que escribió Lamentaciones, que lean en el día de Yom Kippur. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Hay muchos más, pero me fascinó cuando pasamos en uno de los tours en el cual estuve en Israel, cuando fuimos al Hall of Independence en Tel Aviv, y hay gente que va en un tour católico, hay otros que van en un tour de solamente una semana o 10 días, puede ser cristiano, puede ser lo que sea, pero no todos van a este sitio que me parece súper importante y estoy incluyendo en los tours que yo doy, en el Hall of Independence en Tel Aviv. ¿Por qué? De Jeremías 31, behold, I will bring them from the north country and gather them from the uttermost parts of the earth. Voy a traerlos del país del norte y recogerlos de los confines de la tierra. El país del norte se considera como Rusia. Bueno, derecho, ahí al norte de Israel está primero Siria y después Rusia. Uno llega derecho al norte, llega a Moscú. Y nosotros vimos eso. Fue precisamente cuando estuve en el colegio hebreo que todos los refuseniks de la Unión Soviética y la persecución de los judíos en Rusia no los dejaban salir. Pero llegó el momento, cayó el muro, salieron. 1 millón para Israel y claro que otro millón para Canadá. Porque ustedes mismos saben de que cuando Dios dijo a dónde tenía que ir, fue Moisés, sí, Moisés, como era tartamudo. Entonces él les estaba explicando, es que nos toca ir a... Y ellos entendían Canaán, pero quería decir Canadá. Después, bueno, algunos llegaron muchos a Canadá. Bueno, ¿qué pasó? Como la gente no podía leer la Biblia, llegó el momento antes de la reforma para empezar a hacer versiones en los idiomas de los pueblos. Y John Wycliffe fue declarado hereje por la Iglesia Romana por traducir la Biblia de latín a inglés popular. Imagínense. Pero lo hicieron después de que murió, 1384. Después William Tyndale fue ahorcado y quemado en 1536 por traducir la Biblia a inglés común. Así era la Iglesia Romana, que no querían que la Biblia cayera en manos del pueblo para mantener el control. Perdón, tengo mi prejuicio. Pero por fin, en 1611 apareció el King James Bible del rey James, autorizado por el rey, y tuvo mucho impacto sobre no solamente la iglesia, sino también la literatura inglesa en general. Todos estos
autores que usaron ese inglés. Y de pronto tuvimos la Reforma, el Renacimiento y unos movimientos de redención y restauración. Okay. Por lo tanto, ¿qué pasó? La Reforma impuso que la escritura, la Biblia, debía entenderse no de una manera alegórica, sino bajo principios de interpretación textual. Y tocaba aplicar el principio de la superioridad de la Biblia por encima de los dogmas eclesiásticos o la tradición apostólica. Entonces ya no me importaba lo que decía el Papa, pero era importante lo que decía la Biblia. Y por lo tanto, los partidarios del sionismo cristiano vieron en el renacimiento de la nación de Israel como un estado moderno y ubicado en las tierras ancestrales, añoradas por los judíos, un evento de proporciones proféticas, una señal que anuncia el pronto, pues, para los cristianos, regreso del Mesías. Y eso tomó forma en Europa, en Inglaterra. Confianza en la autoridad espiritual de las escrituras, de la Biblia, y no en la iglesia. Entendimiento de la autoridad de las escrituras sobre la vida personal, no solamente la vida religiosa, pero la vida personal, y provocó un despertar entre cristianos acerca de los propósitos de Dios para el pueblo judío y su tierra histórica de Israel. Increíble, pero tuvimos todo un movimiento de restauración, varias cosas en el siglo XVII. Sir Henry Finch, que recibió Restoration of the Jews, surgiendo que Inglaterra ayudara a los judíos volver a la tierra. Pero el rey James se ofendió, lo arrestó y lo encarceló. Es que así eran los reyes de esa época. Pero como la Biblia habla tanto del pueblo judío y de Israel, pues la gente empezaba a hacer esas preguntas. Hubo un movimiento de restauración de Israel, traería a la edad mesiánica. Eso fue el concepto, la idea. Yo creo que esto es un librito, panfleto, The Way of Light, por Joanne Amos Komenski, una edad mesiánica que sería precedida por el retorno de los judíos a su tierra. Un libro, Nova Solima, una novela, ¿qué tal? Una novela utópica que una sociedad en Israel basada en una religión que sintetizaba el judaísmo y el cristianismo. Pero todo esto llegó a su fin de ese siglo cuando Shabbatai Tzvi, un autoproclamado Mesías, como ustedes saben, prometió llevar a los judíos otra vez a Israel y eso animó no solamente a judíos, sino también a cristianos, pero terminó convirtiéndose al Islam y dejando tanto a judíos y cristianos de restauración en un desespero. Bueno, ya tenemos los protestantes en Inglaterra. Alguien muy conocido, Charles Wesley, quien escribió no sé cuántos himnos, escribió en 1762, que pueden practicar su inglés. Almighty God of Love, 1762.
Oh, that the chosen band might now their brethren bring, and gathered out of every land, present to Zion's King of all the ancient race, not one be left behind, but each impelled by secret grace his way to Canaan find. Hablando de Canaán, Israel, que en ese tiempo era Palestina. We know it must be done, for God has spoke the word. All Israel shall their Savior own, to their first state restored. Rebuilt by his command, Jerusalem shall rise, her temple on Moriah stand again and touch the skies. Send then thy servants forth to call the Hebrews home from west and east and south and north. Let all the wanderers come, wherein in lands unknown thy fugitives remain. Bid every creature help them on thy holy mount to gain. Y imagínense la gente en las iglesias, la iglesia anglicana, la iglesia metodista en este caso, cantando un himno así, empezaron a captar o creer que Dios quería llevar al pueblo hebreo otra vez a la tierra bíblica, su tierra. Bueno, entonces, algunos de ustedes se dieron cuenta que cuando Trump, el presidente Trump estaba en Washington, en algunas áreas en Israel, en el mundo cristiano, empezaron a hablar de Trump como un Ciro. Para entender quién era Ciro, hay que ir a Segunda de Crónicas 36 en el Tanaj. En las historias, rey de Persia, el Señor Dios del cielo que me ha dado todos los reinos de la tierra me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Hay que entender que esto es después de la cautividad de Babilonia, cuando Babilonia llevó a los de Judá a Babilonia y después llegó el imperio persa y mi tocayo Daniel estaba ahí en esa época, el profeta. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya, que el Señor su Dios lo acompañe. Y este concepto de un rey Ciro que promueve el retorno a Israel o a construir a Jerusalén o el templo. Tenemos un caso en 1838. El Earl de Shaftesbury trató de convencer a Lord Palmerston que él podría ser el Ciro que mandaría a los judíos volver a Jerusalén y a su tierra. Muy interesante que estos, Shaftesbury, Bickersteth eran los tempranos promotores de un sionismo cristiano en Gran Bretaña. Y Shaftesbury estaba argumentando que hubiera un retorno judío de lo que él vio como una ventaja política y económica. Bueno, estas cosas siempre. Está bien. Si hay países árabes que están haciendo la paz por ventajas económicas, bueno. Además, él pensaba que era la voluntad de Dios. Y entonces él convenció a Palmerston mandar un cónsul británico a Jerusalén en 1838. Y en 39, él hizo una propuesta que para resettle, asentar a los judíos en Palestina. Y después escribió un artículo en el Times, debe ser London Times, I guess, debajo el título, El Estado y el Renacimiento de los Judíos, y animaba a los judíos a retornar a Palestina. Pero según él,
para la propuesta económica para seize, tomar por la fuerza las tierras de Galilea y Judea. Curioso. También él escribió acerca de a country without a nation is in need of a nation without a country. ¿Será que existe tal cosa? Claro que sí. Los judíos. Y en su diario escribió que este territorio debe ser asignado a alguien porque nadie está haciendo nada allá. Entonces, Dios nos está dirigiendo a una nación, un pueblo. En este caso, nation en inglés sería un pueblo que no tiene país. Y entonces eso es conocido como a land without a people for a people without a land. Bueno, entonces esto nos lleva a otro tema del profeta Ezequiel, que habla de los huesos secos para los que han ido a Yad Vashem, el Museo del Holocausto en Jerusalén. Tienen una frase de esta profecía ahí sobre la entrada. Y, pero aquí dice de este capítulo, pueblo mío, abriré las tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Otra vez, pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Te estableceré en tu propia tierra. Lo he dicho, lo cumpliré, lo afirma el Señor. Y varios cristianos aprovecharon de o tomaron esta profecía. Que sí es, no sé si abuelo, bisabuelo, bisabuelo de los presidentes Bush de los Estados Unidos, era un ministro presbiteriano, profesor de hebreo bíblico en New York University. Y en el año 1844 publicó The Valley of Vision, or The Dry Bones of Israel Revived. Imagínense, bestseller. No me acuerdo en qué año empezó el New York Times, entonces de pronto no estaba en el bestseller list del New York Times, pero vendió 1 millón de copias antes de la guerra civil. Dijo de los judíos, the dispersed and downcast remnant shall, one after another, turn their faces to Zion. And this will not only benefit the Jews, but all mankind, forming a link of communication between humanity and God. Captó, entendió la importancia no solamente del pueblo hebreo, sino de que ellos volvieron a Israel, a Palestina, a la tierra. John Henry Dunant, el que ayudó a fundar la Cruz Roja Internacional, era calvinista, inspiró la primera convención en Geneva, las reglas para la guerra convencional. Y en 1866 propuso una sociedad internacional para la renovación del Medio Oriente y fundó la Asociación para la Colonización o Asentamiento de Palestina como hogar para el pueblo judío. Y fue el primero de ser designado como cristiano sionista por Teodoro Herzl mismo. Y fue uno de los pocos cristianos a ser invitados al primer Congreso Sionista en Basel en 1897. Para mí es un orgullo de que sí tuvimos representación en el primer Congreso Sionista en Basel. Bueno, esta figura también impresionante, amigo también de Herzl, porque, bueno, nació en New York, eso es bueno.
Después de una experiencia espiritual, dejó su carrera exitosa de negocios para dedicarse a estudiar las escrituras. En el año 1878 escribió un libro que promovía el cristianismo sionista, el regreso de los judíos a Palestina. Y en 1891 hizo el Blackstone Memorial, una petición privada firmada por 413 altos líderes políticos en los Estados Unidos, abogando por establecer un hogar para el pueblo judío en Palestina. Se presentó a líderes mundiales. He was a mover and a shaker. Pero lo más interesante para mí es que una vez que se presentó la posibilidad de Uganda en el Congreso sionista, y Herzl estaba interesado en esa idea de Uganda, ¿qué hizo Blackstone? Tomó su Biblia personal, subrayó todas las profecías hebreas en la Biblia que tenían que ver con la tierra de Israel y el regreso del pueblo judío allá. No sé si él tenía marcadores de amarillo o de rosadito, pero subrayó y mandó su Biblia a Herzl. Y Herzl la guardó sobre su escritorio hasta su muerte. Entiendo que antes de morir Herzl sí dejó esa idea de Uganda. Eso es mi entendimiento. Yo no sé hasta qué punto Blackstone tuvo influencia ahí. Entonces, mire lo que escribió: si tuvieron autonomía en gobierno, los judíos del mundo vendría para transportar y establecer sus hermanos que están sufriendo, pues llevarlos a su habitación de tiempo. Estamos hablando de Israel. Let us now restore them to the land of which they were so cruelly despoiled by our Roman ancestors. Influyó en el apoyo de Woodrow Wilson, de la Declaración de Balfour. Y aquí tuvo una recomendación de Mr. Brandeis, los que conocen la Universidad Brandeis. Él estaba infatuado con el trabajo de Blackstone en cuanto al sionismo. Inclusive, él pensaba que tendría que decir que Blackstone era el padre del sionismo. Pero bueno, no, eso no importa. Bueno, uno más que era súper amigo de Herzl. Esto era clergyman, British clergyman, English, de ascendencia alemana, y fue capellán de la embajada británica en Viena, en Austria, y llegó a ser amigo cercano de Herzl. Y él ayudó a Herzl en todas sus actividades diplomáticas, haciendo contactos, y por eso de pronto en ese sentido algunos lo llaman como el fundador del sionismo cristiano moderno. Y cuando marcaron el aniversario 25 de la muerte de Herzl, algunos anotaron que William Heschler, este ministro, pastor, sería no solamente el primero, sino el más constante y incansable de los seguidores de Herzl. Bueno, y después quería tomar un minuto nomás para recordarles de nuestro amigo, mi amigo Ord Charles Wingate de Yamin Ord, donde estuve con los muchachos del Colombo Hebreo, incluyendo la hermana de Don Jackie, Mónica, creo que está conectada en esta noche. Y entonces, sus papás, cuán importante es la educación de los papás con los hijos, le enseñaron
como de la iglesia hermanos, brethren, escoceses, le enseñaron que la Biblia enseña que la tierra de Palestina pertenece a los judíos y punto. Entonces, cuando el ejército británico lo mandó a Palestina y todos los militares en pro árabe en los años 30, andaba con la Biblia en una mano, la pistola en la otra y enseñaba a estos colonos judíos de Rusia, incluyendo entre ellos Moshe Dayan, donde lucharon. Aquí luchó Josué, aquí luchó Saúl, aquí David. Y pidió permiso a Londres empezar un ejército judío. Le negaron. Sí, ya no se podía confiar en Londres. Pero sí tuvo permiso empezar los Special Night Squads. ¿Por qué? Los árabes terroristas estaban volando los oleoductos y si hay petróleo hay que defenderlo. Entonces él empezó, le dieron permiso defender el oleoducto, entrenó a los judíos colonos a entrar a los pueblos árabes de noche, a pie, sin hacer ningún ruido, a capturar a los terroristas. ¿Cómo les parece? Y entre sus adeptos estaba Moshe Dayan y él fue conocido como Hayadid, el amigo, y después como el padre del ejército moderno de Israel por estas tácticas que les enseñó. De no quedar siempre a la defensiva, sino llevar la lucha al enemigo. Bueno, entonces, ¿y qué? Hoy, ¿quiénes son los cristianos sionistas de hoy en día? Christians United for Israel. De pronto ustedes han escuchado Kufi, el pastor John Hagee de San Antonio, Texas. Él me fascina. Yo lo conocí en algunas conferencias que él dio en Dallas. Dallas a veces se refiere como el gueto evangélico de los Estados Unidos, fuera de Colorado Springs. Pero ahí dio y tiene una fuerza, tiene una convicción y declara sin cualquier duda, pues su apoyo por Israel. Me fascina escucharlo. Precisamente él fue la persona, mi papá estaba viendo, escuchándolo antes, pues por televisión hace años, y mi mamá estaba preocupada, pues eran luteranos los que escucharon mi historia. Entonces dije a mi mamá, tranquila mamá, es buena gente, entonces no te preocupes. De pronto tuvo influencia que dejaron la iglesia luterana. Pero bueno, empezaron pequeño, con 400 pastores, y ya tienen unos 10 millones de miembros, organizan noches en honor a Israel, a Night to Honor Israel. Las iglesias en las distintas ciudades levantan fondos y mandan cheques a Israel, distintos proyectos para los bomb shelters que se necesiten en Sderot. Hacen lobby en Washington a favor de Israel y es autor del libro En Defensa de Israel. Y de eso sacamos esa foto. Yo creo que fue Jackie que encontró esta foto, porque yo no. Pero este es el pastor John Hagee aquí. Él trabaja con un rabino, empezó con un rabino en San Antonio, Texas, que empezaron juntos a montar esto, mirando cómo podrían apoyar a Israel. Pero este rabino aquí, me parece, es el rabino Riskin de Efrat Gush Etzion en Israel, quien también trabaja con muchos de estos pastores. Y bueno, entonces, entre sus objetivos se encuentra educar, fomentar el apoyo cristiano a Israel en América. Kufi busca congregar a los cristianos evangélicos que apoyan a Israel por razones morales y bíblicas.
CUFI persigue este fin mediante la distribución de literatura, DVDs, informes sobre Oriente Medio. Tienen programas en los campus universitarios. Muy importante hoy en día, como ustedes saben. Daughters for Zion es un grupo de mujeres que trabajan a favor de Israel, mandan fondos para apoyar a Israel. Y esto es lo que vi hoy. Por la situación en Israel, stand in solidarity with Israel, Israel Solidarity Pledge, sign the pledge. Y seguramente no lo abrí hoy, pero seguramente tiene una parte para mandar donaciones que irían a Israel en este momento. Tenemos también la International Christian Embassy, Jerusalem. Se fundó en el año 1980. Si alguien se acuerda, los que estuvimos en ese momento. El primer ministro Menachem Begin y el Knesset declararon a Jerusalén la capital eterna e indivisible de Israel. Y inmediatamente las naciones explotaron, protestaron, 13 países sacaron sus embajadas de Jerusalén para Tel Aviv en protesta. Un grupo de cristianos en Jerusalén decidió mostrar su apoyo a Israel, estableciendo una embajada en Jerusalén. Entonces, yo tenía como gringo, ya como colombiano, en ese momento, una embajada en Jerusalén. Y esta embajada cristiana celebra Sukkot desde ese año 81. Y tuvimos la primera en Bogotá con el pastor Héctor Pardo en el 81. Y la verdad, pues en ese momento no nos conocíamos muy bien. Entonces, yo creo que el rabino Alfredo, quien no nos puede acompañar en esta noche, pero él ha dicho, él pensaba que estaban para evangelizar. Y porque todos los himnos hablaban de Jesús. Pero bueno, hemos aprendido mucho desde entonces, en los últimos 40 años, cómo ser amigos. Y imagínense, reúnen un promedio de 5,000 a 7,000 peregrinos de 70, 80 países cada año. Es espectacular. Y participamos en la marcha en Jerusalén. Por eso me gusta ir a Israel. Si Dios permite, todos los años en la época de Sukkot, porque no hay día más feliz que el día de la marcha en Jerusalén. Y como soy colombiano, entonces yo pongo la camiseta de Colombia cuando estoy marchando en Jerusalén con los otros amigos de Colombia. Y bueno, ellos también hacen obra social, relaciones públicas a favor de Israel, tienen hogar para sobrevivientes del Holocausto en Haifa. Aquí unas imágenes de la marcha en Jerusalén. ¿Y por qué digo que es el día más feliz? Porque yo me dedico a sacar fotos y hay religiosos, hay seculares, hay de todo de Jerusalén mirando. Hace 40 años no se sentían cómodos para participar, para observar, pero hoy en día es una gran fiesta de amistad. Y obviamente Colombia, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, la China. Obviamente estos países no piden permiso de sus gobiernos para ir a participar en esta marcha. Ellos no necesitan permiso, van. Y bueno, también Christian Friends of Israel. ¿Qué hacen? Apoyan o su propósito es expresar amistad y solidaridad con Israel
Solidarity, algunas palabras son más complicadas en español. Combatir antisemitismo. Reparar el daño hecho al pueblo judío por la iglesia histórica. Los últimos 2000 años todos sabemos lo terrible. Animar y exhortar en amor a los cristianos para que interceden por Israel. Animar a los cristianos a apoyar financieramente. Proveer apoyo práctico en necesidad. Tiene un sitio en Jerusalén con ropa para la gente necesitada. Ayudar a judíos a retornar. Aliyah. Para los que no tienen fondos, es una de las organizaciones que ayudan. Y ser mejores ejemplos, ser el rostro de Jesús que el pueblo judío no ha visto antes, porque la historia de un Jesús católico, un Jesús, no sé, pero no ha sido bonito lo que la historia ha mostrado. Éxodo, Operación Éxodo. También tenemos en Colombia, yo estoy en la Junta de Éxodo a Emergencia de Ebenezer. ¿Qué hacen? Recogen fondos para ayudar a la agencia judía. Trabajamos con la agencia judía. Si la agencia judía que tal persona, con el rabino, obviamente Alfredo, otros en Bogotá dicen que tales personas sí son judíos, que sí podemos ayudar, entonces les damos fondos para poder viajar. Empezaron en Rusia, en la Siberia, y ahora están en todo el mundo. Tiene la política de no evangelizar, solamente mostrar amor. Y volvieron del sur. Muchos de ustedes conocen a nuestra amiga Sue de Europa. De Suiza. Suiza, gracias. La Suiza Sue, a quien le fascina viajar a Cuba y dar charlas en Cuba acerca de Israel. A propósito, también cuando voy a Cuba, doy charlas acerca de Israel. Fascinante. Ella empezó con Éxodo y ya tiene su propia organización que se llama Volvieron del Sur, basado en Abdías de Neviim. Los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Bueno, y los que han hablado con Sue saben lo que hacen. También ayudan a los judíos a hacer aliyah, a sefaraditas en particular, pero cualquier que necesite, desde Latinoamérica, Suramérica, y invierten en el Negev también. Y también con mucha enseñanza. Bueno, de pronto recuerden, cuando mi papá cumplió 80 años, me dijo, ¿cuándo vas a Israel otra vez? Quiero ir. Hoy voy. Ya estábamos reconciliados y ex luterano. Ahora estaba leyendo su Biblia y quería ir a Israel. Y yo pensé, ahora sí me toca encontrar un tour para que esté feliz. Encontré, bueno, la verdad, conocí primeramente en Jerusalén el año anterior a Robert Stearns, un pastor de Eagles Wings. Y ellos empezaron lo que se llama el Día Internacional de Oración por la Paz de Jerusalén, que es el primer domingo de cada mes de octubre, televisado desde Jerusalén y celebrado en todo el mundo. Y parte de su trabajo, tienen un curso que se llama Atalaya sobre el muro, Watchman on the Wall. Y si quieres viajar con ellos, tienes que tomar este curso para aprender de la historia del antisemitismo cristiano, la historia del pueblo judío, la historia de Israel, los árabes, la historia del Islam y la comparación entre Islam y el cristianismo, etc.
Entonces, para la gente que tome el curso, yo decidí hacerlo porque quise tomar este voto. Ay, qué pena, no puse el voto aquí hoy, pero es muy interesante. Un voto para defender a Jerusalén, Israel y el pueblo judío. Y uno lo hace en let's see, ¿cómo se llama? Esa tarima al sur de la ciudad antigua de Atayelet, algo así. I forget the word in English. Pero ahí, mirando a la ciudad antigua de Israel, al fondo, entonces los graduados del curso toman ese voto. Y entonces aquí está la foto de mi papá, feliz, contento de haber ido a Israel a sus 80 años. Imagínense en una silla de ruedas encima de Masada. Yo no pensé que tendría la silla de ruedas enmasada. Y eso es muy delicado, como ustedes saben. Eso no es, necesitaba la ayuda de este forchudo aquí atrás para que no se fuera a ninguna otra parte. Y bueno, y aquí celebrando el día de oración por la paz de Jerusalén. Hace unos años conmemorando los 10 años y ellos siempre tienen danza y música. Y tuvimos como invitado a guest speaker ese año Rabino Riskin de Gush Etzion. Entonces, y hoy vi esto. Algunos de ustedes han participado, conocen en Bogotá todos los años, menos este año, creo, que la Marcha de la Vida en la Plaza de Simón Bolívar, la madre de Jack, que en paz descanse, ha estado ahí varias veces y fue honrada varias veces por Marcha de la Vida con los sobrevivientes del Holocausto. Y hoy mandaron esto: levantar la bandera para Israel. Demuestra colocando la bandera de Israel en tu casa, en tu auto, que estás al lado de Israel y en contra del antisemitismo. Y esto es lo que escribieron. Levantar la bandera para Israel demuestra que estás en contra del antisemitismo. Israel se defiende de los ataques y dio unos ejemplos de las reacciones terribles en Alemania, en otra parte, porque él es este señor es de Alemania, pero vive en Perú. Entonces hicieron una llamada hoy y al final pueden ver, tengan en cuenta que el antisemitismo es real y que la bandera de Colombia puede desatar reacciones adversas, algo que todos sabemos. Y por último, muy importante, cuando vuelvas a Jerusalén, y digo volver, porque la vida es corta. Hay que ir a Israel, hay que ir a Jerusalén, hay que volver. Friends of Zion Museum destaca estos amigos, amigos del pueblo judío, amigos de Israel, estos cristianos sionistas y otros que apoyaron en las buenas y en las malas. Y es muy central, es en el centro de cuando estás en Jaffa y bajas no muy lejos de Ben Yehuda y bajas por la calle de las paraguas, las sombrillas. Ahí, al final, abajo, donde antes había un restaurante argentino, El Gaucho, con carne delicioso. Yo sé que falafel es excelente y shawarma, pero esa carne del Gaucho fue excelente. Tienen que ir. Entonces, tranquilos, no voy a entrar en polémica ni en política, pero
siempre había la pregunta, ¿será que el presidente Trump fue un Ciro moderno? Y él y el secretario de Estado, Mike Pompeo, a quien me fascinaba, no hacía tantos tweets en Twitter. Bueno, como sabemos, se dice que no se debe hablar de política o religión, pero como la política está tan candente, ahora hablemos de religión. Ok, los evangélicos tuvieron mucha influencia con lo que Donald Trump hizo por Israel. En su inauguración, recuerden, tuvo como 4 pastores, tuvo un obispo católico y tuvo un rabino ahí en su inauguración. Seguramente recuerda del libro de Guinness. Bueno, si Trump solamente hubiera pasado la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, da lleno. Aleluya. Bueno, eso fue la reacción de muchos. Hay una lista de 100 acciones que Donald Trump hizo para ayudar a Israel. Esto, todos tenemos nuestras opiniones de Trump, pero me fascina lo que él hizo y el secretario de Estado Mike Pompeo en cuanto a los autos de Golán, etc. Listo. Ok. Ya casi antes de llegar a las preguntas aquí, porque voy a hacer unas preguntas a ustedes. ¿Qué creen a los cristianos sionistas? Algunas de las creencias son, wait a minute, interpretación de las escrituras bíblicas de forma literal. Los judíos continúan siendo el pueblo elegido de Dios, no los ha rechazado, no ha terminado su propósito con ellos. Los judíos tienen derecho bíblico e histórico a vivir en la tierra de Israel con fronteras seguras. Jerusalén es la capital del pueblo judío y el templo judío será reconstruido. Ok, bueno, pero cuando di algo de esta charla hace unos años en Quito, Ecuador, a propósito, fue la noche, no, fue el día después de la elección de Obama por la segunda vez. Y me recuerdo que, porque eso fue, a ver, una organización de las comunidades hebreas en Latinoamérica. Qué pena, no recuerdo el nombre, pero estuve con Marcos Peckel y otros amigos allá. Y nos obligaron a hacer esta parte, evaluación y dificultades. Temores de la comunidad hebrea, digo yo. Algunas comunidades judías tienen el temor de que los cristianos sionistas lleguen a evangelizarles. Y el temor puede ser válido. ¿Y por qué? La realidad. El cristiano evangélico cree con pasión que Jesús, Yeshua, es el Mesías para el pueblo judío y para el mundo. Y tienen como parte de su ADN el deseo de evangelizar. Está en su sangre por ser mandato de Jesús. Eso es la realidad. A la vez, hay otra realidad, y esto puedo decir de parte mía y de toda esta gente que conozco. El cristiano evangélico sionista tiene un amor por Israel que va más allá de cualquier otro tema, de religión, de creencia. Es un amor sin condiciones. Y yo opino, lo que he visto, lo que siento es algo que Dios ha puesto en sus corazones, en nuestros corazones, en mi corazón. Y estamos para estar con ustedes, pase lo que pase, en las buenas o en las malas. Ok, el otro lado. Evaluación y dificultades, temores de la comunidad cristiana. También hay. Algunas comunidades cristianas tienen el temor que los cristianos sionistas y mesiánicos los van a judaizar. O sea, que vamos a hacerlos
practicar el judaísmo o practicar las fiestas judías. Y pueden tener razón. ¿Por qué? Hay muchos latinoamericanos, ustedes saben, que buscando a sus raíces hebreas, quienes se están convirtiendo del judaísmo rabínico, pasando del catolicismo o cristianismo al mesianismo, al judaísmo rabínico. Y algunos pastores y comunidades cristianas tienen un temor de esto. Entonces, nosotros que nos consideramos cristianos sionistas, estamos en la mitad. We're caught in the middle. Porque a un lado, de pronto, algunos judíos creen que queremos evangelizarlos. Y al otro lado, los cristianos creen que nosotros queremos judaizarlos. Y cuando yo doy mis charlas acerca de las fiestas bíblicas judías, pues me fascina. Porque, o sea, poder hablar del gozo de celebrar las fiestas bíblicas judías en el contexto del cristianismo es algo muy bueno, pero no todos lo entienden así. Y también hay otros cristianos en el mundo cristiano evangélico también me sorprendieron, pero ellos dicen que no. Con estas profecías que hablan del regreso del pueblo judío a Israel, eso fue solamente, se cumplieron después de Babilonia, del regreso de Babilonia. Pero nosotros, los cristianos sionistas, vemos que Dios está haciendo algo nuevo sin o con nosotros. Miren lo que está pasando en los últimos 100 años, 120, 140 años. Impresionante. Dios está. Ustedes pueden ser el sionismo, pueden ser Dios o puede ser nacionalismo. Hay todos aspectos y todo eso es válido. Pero está ocurriendo delante de nuestros ojos. Y entonces, con todo aprecio y respeto al IDF, a quienes pues apoyamos y oramos por ellos, que Dios los bendiga. Opinamos que la guerra de la independencia de Israel fue un milagro, con todo lo que estaba en contra. La guerra de los 6 días fue un milagro. Claro que Dios dijo que hay que descansar el 7º día, entonces era válido que fuera solamente 6 días. Que la reunificación de Jerusalén también fue un milagro. Y vimos, o sea, todo cuando Dios obra con nosotros que estamos aquí. Y podríamos decir también el amor y acercamiento entre cristianos y el pueblo judío hoy en día también es un milagro, porque después de 2000 años de rechazo y odio y cosas terribles, pues algo nuevo está pasando, un tikkun olam. So, we don't want to miss out on what God is doing, y mucho menos queremos estar en contra de lo que Dios está haciendo. Algunos no aprenden. Aquí no puse mi camiseta favorita de Jerusalén, pero nombra todos los imperios y pueblos que han tratado de destruir al pueblo hebreo. Y empezando con Egipto y en la actualidad, gone. Toda la lista y última en la lista está Irán. Entonces pone una interrogativa, ojo, cuidado. Hugo Chávez no aprendió, no leyó historia, no escuchó la lección de escuela dominical de la mamá que Abraham, Dios dijo de Abraham, los que te bendicen serán benditos y los que te maldicen serán malditos. Pero bueno, los que somos cristianos sionistas somos minoría en el mundo cristiano, pero estamos creciendo y llevamos mucho entusiasmo, energía, convicción, como los gentiles justos en la Segunda Guerra. A pesar de la oposición o las diferencias de creencia, estamos dispuestos a acompañarles en las buenas y en las malas por defender la causa de Israel y el pueblo judío sin
condiciones. Ok, mi última página aquí es para darles unas sugerencias, unas estrategias. De pronto ustedes, algunos han captado la emoción de un cristiano evangélico participar en algo judío o ir a Israel. Es impresionante. Entonces, yo soy el privilegiado porque yo fui contratado a enseñar inglés en el Colegio Hebreo de Bogotá y yo no sé cuánto inglés aprendieron mis estudiantes, pero yo aprendí mucho del pueblo judío, la historia de judaísmo, del holocausto de Israel. Y el colegio me mandaba a Israel. Qué privilegio, la verdad. Entonces, yo era un ignorante antes de eso. Yo entendía algunas cosas, pero ¿qué necesitan los cristianos? Ser educados. Entonces, mi humilde invitación a todos mis amigos de la comunidad hebrea. Tomen el riesgo de recibir a un cristiano en su casa. Está bien probar los motivos, tranquilos, si empiezan a tratar de evangelizar, pues les puedes abrir la puerta o les puedes discutir o los puedes debatir o decirles que no te interesa. No sé, no tengan miedo de cuestionar o aún frenarlos. Pero esa experiencia de un Shabbat, de estar en la sinagoga. Contacten a los líderes de comunidades cristianas, evangélicas o carismáticas para hablarles, educarles acerca de Israel, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Ofrecerles Hasbará. Eso nos hicieron en Bogotá. Nos abrieron las puertas para mi comunidad, Montesión, para Hasbará. Súper importante. Invitarles a un Shabbat, a una boda, a una celebración de Pesach, Passover, Yom Ha'atzmaut. Les fascina. Yo he llevado mucha gente de la congregación a Yom Ha'atzmaut en el colegio. Les fascina. De verdad, aman todo lo judío. Estarán emocionadísimos. Bueno, invíteles a participar en las sesiones de Hasbará. Enséñales la historia, su historia. Entrénenlos para compartir con los demás. Es súper importante. Yo tuve ese privilegio y bueno, aquí entonces cierro este espacio con un shalom, un ubraja, con la foto de Monte Sion, Har Zion, Birushalayim, Vashana Haba, Birushalayim. Amén. Muchas gracias, Dani. Formidable y emotivo. Debo comenzar repitiendo lo que he mencionado en veces pasadas cuando hemos tratado temas afines. Y es que es particularmente conmovedor vivir la época que nos ha correspondido a estas generaciones que estamos presentes. Porque cual ave fénix resucitamos del holocausto y tenemos un Estado de Israel. Y esas guerras milagrosas, ¿no? Como decía el ex embajador Jacob Gotal, embajador de Israel en Colombia hace 35 años. Israel pelea dos tipos de guerras, ¿no? Las milagrosas y las normales. Las normales son las que gana con la ayuda de Dios y las milagrosas vaya a saber cómo. Pero dentro de todos esos momentos especiales a nosotros nos ha correspondido algo que difícilmente hemos vivido en 4.000 años de historia, y es tener a gente que genuinamente nos quiere, en las buenas y en las malas. Y eso se lo debemos a ustedes, a Dani y a todos quienes nos acompañan en esta y en tantas, aquí en Colombia,
en el resto del mundo, en Israel, y debemos ser infinitamente agradecidos y siempre debemos demostrar nuestro amor por ustedes y nuestra incomodidad a veces al no saber cómo reaccionar, porque son 4000 años en que nos acostumbramos a otros comportamientos. Entonces esto es novedoso para nosotros. Entonces a todos ustedes muchas gracias. También quiero aprovechar que está mi buen amigo, el pastor Raúl Rubio acá. Eso también es casi que un milagro. Entonces, le corresponde a él también recibir un fuerte abrazo fraterno de amor y admiración. Enorme agradecimiento a una comunidad que no es cristiana, es mesiánica y que ha sido ejemplar en las relaciones entre grupos de fe. Tengo 3 comentarios. Voy a comenzar de atrás para adelante. Así como Dani hizo las sugerencias que las debemos recibir de corazón, y puedo decir felizmente que puedo chulear absolutamente todas ellas, y además agregar no solamente Asbará, sino Limud también, donde particularmente he querido tener un espacio incluso diferente a otros Limuds del mundo, porque aquí en Colombia tenemos algo muy especial. Y Limud ha estado abierto para cristianos evangélicos, para mesiánicos, sin tapujos, para que cuenten sus historias tranquilamente, así en el espíritu que mencionó Dani. Pero mi sugerencia a ustedes, aquí en la intimidad de esta charla, es que creo que también es importante que integren al discurso con el que nos defienden y defienden al Estado de Israel argumentos que no sean religiosos, que no sean bíblicos, que sean también perfectamente legales e históricos, ¿sí? Bienvenidas las pasiones religiosas, pero hay ciertos foros, ciertos auditorios donde el argumento religioso pierde por ser religioso, por ser subjetivo. Entonces, los invito también a que dentro de esas varas se nutran de argumentos legales, que tenemos mucho, que con eso cualquier debate queda defendido más, con más solidez. 2 preguntas o comentarios. La primera, ¿qué tiene en particular el pueblo inglés? A diferencia de otras naciones protestantes evangélicas, que lo ha llevado a ser tan sionista. E incluso, digamos, dentro de la lista de nombres que mencionó, varios no ingleses, como la familia Boll, ¿sí? Alemanes, pero que su sionismo se dio porque llegaron o a Inglaterra o a Estados Unidos. Hay algo particular en ese mundo anglo. ¿Qué puede ser? Interesante la pregunta. Una de las personas que sí destaqué, Dunant, uno de los fundadores de la Cruz Roja Internacional, creo que era suizo o francés, no me acuerdo en el momento, pero calvinista. Entonces, básicamente son los que salen de romanismo
y entran en el protestantismo, puritanismo, que era fuerte en Inglaterra. Entonces, en el caso de Inglaterra... Pero, perdón que interrumpa, me refiero no en comparación a la Europa católica, sino a la otra Europa protestante. O sea, ¿por qué se da tantísimo entre ingleses y no entre noruegos, suecos, daneses, alemanes del norte? Buena pregunta. Voy a investigar. A la próxima. Yeah. Y, la pregunta rayita comentario es que uno de los temores que también diría que faltó incluir de parte de algún porcentaje de la población judía sionista es que esas posiciones religiosas de ultranza, si me permite la palabra, tan apegadas al texto bíblico, que valga la pena decir esto soy yo, el apócrifo, pues no especifica claramente los límites de la tierra prometida. Y en el texto bíblico, si uno lee, nunca se dominó toda esa tierra prometida. ¿Sí? Entonces, Tajles, un temor que se tiene, más allá del temor a eventualmente ser evangelizados en una época mesiánica, es que en una época premesiánica, como la que vivimos ahora, y ante una situación de coyuntura como la actual, el apoyo radical que se tiene de estas iglesias estilo John Hagee funcione, o sea, sea un tiro en la culata a la hora de una negociación de paz. Es decir, si mañana en su sabiduría un gobierno de Israel decide negociar soberanía de tierras, como incluso fue en el caso ahorita recientemente con Netanyahu antes de que se dieran los acuerdos de paz con los Emiratos, con Bahrein y demás. Se amenazó con una anexión de ciertas zonas, que si era inteligente o no era inteligente, pero la letra menuda de una declaración de ese calibre es decir que entonces esas otras zonas no se van a anexar. Y las iglesias evangélicas sionistas de ultranza siempre van a estar en contra de esos acuerdos de paz. ¡Tarán! Sí, definitivamente parte de lo que nosotros estamos leyendo en Neviim, en las profecías, habla mucho de Judea y Samaria. Y hay profecías sobre los montes de Israel, que son Judea y Samaria. Y por eso hay mucho apoyo de evangélicos para los asentamientos y para los líderes de los asentamientos. Personalmente es un tema que me fascina y cuando yo voy, siempre hago visita en Ofra, que está al norte de Jerusalén, donde tenemos una familia colombiana de la comunidad hebrea, Cohen, con Liuba Eisenman, y pues toda la familia allá, pero también porque la hija, que es guía turística, nos lleva a Shiloh. Fascinante Shiloh, que yo no me acordaba. Dice que en la historia bíblica de Samuel, de
que el tabernáculo desde el desierto, los 40 años en el desierto de Moisés, cuando entraron a la tierra prometida, llegaron hasta Shiloh y estuvo ahí casi 400 años el tabernáculo. Impactante, fascinante. Entonces, sí, es un tema complicado y cuando entran en temas de negociaciones de paz para dividir la tierra, dividir Jerusalén, la mayoría van a estar en contra de dividir a Jerusalén y es cierto que, pero sí también me gustaría contarles que yo no sé cuántos se acuerdan, hace años en Bogotá, la familia Yitzhaki, Dani y Galit Yitzhaki. Entonces, Dani es hermano de Ruthie Lecter, porque la hija también estuvo en el grupo mío en Israel. Y después, a propósito, chistoso, pero el rabino Yoshua de Lubavitch de Bogotá, después de hablar con Dani, quien era israelí, socialista, izquierdista, ateo, sí, el rabino Yoshua me dijo, no puedo con él, trata tú. Es la única vez que un rabino me ha dado permiso tratar de hablar con alguien. Entonces, todos los años, llegando a Israel con Dani, yo lo llamo, me llama y pasamos 24 horas hablando a ver si Dios existe o no. Y él me daba una lección de lo que yo nunca entendía, sabía de mi educación, de la educación de la izquierda en Israel, el sionismo de la izquierda y de los kibbutzim. Fascinante. Entonces, otra parte de mi educación, pero sí, la mayoría de los cristianos sionistas van a estar a la derecha, apoyando a la derecha, apoyando a los asentamientos, etc. Una de las ironías del mapa es que en épocas bíblicas éramos literalmente montañeros. La población judía estaba en Samaria, Jerusalén y un poco hacia el sur. Digamos que toda Judea. Pero difícilmente era el Negev, Eilat, Tel Aviv, Haifa, ¿no? Incluso la Galilea siempre tuvo una población mixta muy complicada, y menos aún el Golán, que sí hubo población judía, obviamente, pero lo importante y contundente fue Judea y Samaria, que es lo que hoy está en entredicho. ¿Sí? Sí. Lo que es el Estado de Israel del 48 es lo que en épocas bíblicas difícilmente se pobló. Cierto. Eso es. No sé si preguntas, comentarios. No, yo digo que buenísima la conferencia, instructivísima para mí. Increíble. Ahora entiendo por qué yo tengo una enfermera que es cristiana, pero es una, mejor dicho, adoración por el pueblo judío. ¿Cómo será que en las fiestas grandes ella se sienta con el libro de rezo y se concentra más que yo? Qué bien. Sí, ¿no? Muy bien. Ahora ya entendí más por qué. No la conozco, pero me imagino que también se concentra más que yo. ¿Verdad? Se concentra. Sin creer, se siente. Así es. Así es. Sí. Pero ahora ya entendí por qué. Dani me explicó muy bien. Era interesantísima la conferencia. Me alegra. Buenísimo. Con gusto. Gracias. Mil gracias. Comencemos con los neófitos acá en este espacio. Mi querido amigo, el pastor Raúl Rubio,
con la venia de Vicky, pero las damas no van primero hoy. Raúl, por favor. Hola, querido Jack. Es un honor estar en tu valija de apócrifos. Estoy en deuda. Dani, siempre es un placer y una alegría escucharte, una gran bendición haberme topado en la vida ministerial con un siervo como tú, un hombre que ama transparentemente a Israel. Y tenía que venir. Estábamos terminando fiesta de Shavuot, Hag Sameach, querido Jack. Les amamos de corazón y sabemos que estos espacios que tú habilitas traen gran bendición. Estoy muy contento de poder estar hoy aquí acompañándoles y lo que me trae precisamente es la solidaridad por lo que estamos viviendo en Israel. Aquí estamos al frente del cañón desde lo que humildemente podamos hacer. Muchas gracias, Dani, por tantos años de amor hacia Israel. Soy tu alumno. Muchas gracias, Jack. Gracias, Raúl. Álvaro, Gracias, Raúl. lo vi con la mano alzada. Sí, bueno, yo también quería darle las gracias por la conferencia, la verdad muy interesante. Yo sí había escuchado un poco el tema de los apoyos cristianos al pueblo de Israel, pero nunca había estudiado en este detalle las razones. Mi pregunta es, generalmente las discusiones entre cristianos y judíos han tenido como dos campos de batalla donde no se pueden poner de acuerdo y es que los cristianos históricamente han acusado a los judíos de ser el pueblo teicida por haber matado a Cristo. Y la segunda es el tema, pues, de la aceptación del Mesías, ¿no? Que los cristianos han atacado a los judíos por no aceptar al Mesías. ¿Cómo manejan esas dos problemas, o sea, esas dos cuestiones que son como tan fundamentales? ¿Cómo la manejan desde los cristianos pro Israel? ¿Cómo superan esos dos obstáculos que históricamente siempre han sido como fuente de mucha diferencia? Gracias, Álvaro. Primero, esos dos conceptos que mencionas son mayormente de la Iglesia romana y por lo tanto, cuando hay enseñanzas dentro de la comunidad judía hebrea y hacen referencias a los hechos de la Inquisición, etcétera, yo siempre sugiero que hablen de la Iglesia romana y no de los cristianos, porque muy fácilmente hacen la generalización de que cristianos hicieron eso, que todo eso que hicieron va en contra de las enseñanzas de Jesús y por lo tanto no encaja. Entonces es importante distinguir lo que era de la Iglesia romana católica. Bueno, para los cristianos sionistas hemos llegado a la conclusión muy importante, entender, podemos ser amigos sin estar de acuerdo de todo. Pues es en el mundo entero. La gente pelea demasiado y entra en demasiado conflicto porque alguien no está de acuerdo. Y el mundo político es el mundo donde mayormente eso pasa. Pero, bueno, han dicho que cuando el Mesías venga, CNN va a entrevistarle y va a hacer la pregunta: ¿esta es la primera vez que usted viene o la segunda vez? Entonces, mientras tanto, pues no tenemos que estar de acuerdo en todo para ser amigos y apoyar una causa importante. Y pues obviamente ese comentario de la Iglesia romana de que decidió por Dios. ¿Quién puede matar a Dios? Eso es absurdo. Es una cosa completamente fuera de cualquier lógica.
Desafortunadamente, en la religión no hay mucha lógica y la gente tiende a creer cosas que nada que ver. Pero yo aprendí mucho trabajando en el colegio hebreo. Me acuerdo, antes de venir a Colombia, estuve en New York, Manhattan, frente a la Universidad de Columbia, Broadway, 116th, y un amigo judío que trabajaba en la Jewish Theological Seminary, JTS, y yo tenía el propósito de convertirlo. Entonces, le hablé, traté de convencerle. Te cuento, fracaso total. Seguimos como amigos, pero fue un fracaso total. Yo era joven, yo era ignorante, yo era, bueno, no sabía muchas cosas. Entonces Dios tiene su sentido de humor y me mandó, quería ir a Israel, pero me mandó a Colombia, me puso a trabajar en el colegio hebreo, a aprender una de las muchas cosas que no tenía idea y para que hoy en día podemos no solamente ser amigos, pero quiero dar muchas gracias a la comunidad judía de Bogotá. Me adoptaron, siento parte de la familia y bueno, es maravilloso. Entonces, sí, bueno, yo creo que Jesús es el Mesías, pero cada cual tendrá que investigar o llegar a sus conclusiones. Entonces, eso no cambia el hecho de que somos amigos. Vicky y luego Ida. Ay, Dani, eso es verdad, mi apreciado profesor. Yo también lo cerraría un poquito antes de entrar a mi pregunta, y es de que el Dios de los israelitas, el Dios judío, es el mismo Dios de nosotros. Y los que leemos la palabra profundamente sabemos que no tenemos por qué agarrarnos por el suceso de Jesús, porque creo que el Señor siempre Dios muestra a cada uno. O sea que nuestra tarea no es pretender imponernos. Pero yo sí tenía una pregunta, la hice en el chat, pero quería retomarla un poquito. Y bueno, nombraste a muchas personas en la historia de la formación del sionismo, pero bueno, quería tomar a una mujer, digámoslo por ser mujer, pero no es por eso, sino una mujer que fue impactante en el sionismo, que fue Hannah Arendt. Ella fue pues activista, fue presa por los nazis, se escapó, logró escaparse, pero después de mucho tiempo pasó de ser una sionista a ser una enemiga del sionismo. No sé qué la desilusionó, no sé si tú sabes algo al respecto, pero también sabemos en este caminar de 1930 para acá que muchas de las formaciones después de la Segunda Guerra Mundial del sionismo, también hay mucha gente que se retractó. Y la pregunta para ti es, ¿por qué? ¿Por qué pasó de ser sionista a de ser activista a de pronto pasar a ser más bien una enemiga? Incluso muchos tildaron que no era judía, sino nazi. Pero no es cierto, ella fue nazi, fue presa por ser nazi, la iban a matar, pero se logró escapar. Pero tiempo después, pues indiscutiblemente, y creo que no es mucho, sino si sabes de cuántos de pronto sí se han retractado, o de pronto por qué han metido la reversa, como decimos aquí en Colombia, y se han retractado de ser sionistas. Bueno, que yo sepa, mis amigos expertos aquí que están escuchando me pueden corregir o corregir a Vicky. Que yo sepa, ella nunca se retractó. Ella murió joven, sí, por la causa de Israel inclusive su tarea fue trabajar con Aliyah para que la gente, creo que era de Hungría, para llegar a Palestina en ese momento. Bueno, alguien me puede corregir. Hoy en día, sí hay algunos hechos preocupantes
en el mundo cristiano en los Estados Unidos. Por ejemplo, algunas denominaciones protestantes que están entrando en BDS, inclusive algunas universidades evangélicas que ya tienen profesores palestinos, y eso es bastante preocupante. Y Jack me pidió investigar eso un poquito. Conseguí un libro que se llama Antisemitismo Cristiano, que me toca leer, y no sé si eso será otra charla, pero los que somos, pero sí es preocupante los que dejan la causa. Yo no me refería al antisemitismo cristiano, sino lo que en su momento comenté son esos micro trends, ¿sí? En la demografía, especialmente la gringa, por el tipo de sistema político de colegios electorales que maneja. Y el riesgo está en esos pequeños, sutiles cambios en la demografía que pueden inclinar la balanza. Cuando las elecciones son tan parejas, como se han dado los últimos varios casos en Estados Unidos, o como continuamente se da en Israel, donde no hay una clara mayoría. Un pequeño cambio en el criterio de un subgrupo demográfico puede cambiar radicalmente la balanza. Y a lo que me refería yo no es al cristiano antisionista, sino que entre la juventud cristiana evangélica hoy en día, no todos tienen esa rigidez académica sionista del hogar, y empiezan a desarrollarse posiciones que las llamaríamos en nuestro español criollo mamertas, ¿eh? Entonces dejan de ser tan decididamente sionistas y se dejan seducir por esas, comillas, causas nobles, por las Ocasio-Cortez de turno y demás, y entonces piensan que para ser perfectamente justos, entonces hay que darle el chance a la otra parte, ¿sí? Especialmente si la otra parte es débil. Entonces eso a lo mejor tiene otro trasfondo. Mi temor está no en cristianos antisionistas, sino en que lentamente las nuevas generaciones dejen de ser tan sionistas, y eso haga que el colegio electoral en Estados Unidos pueda cambiar radicalmente. No porque poblacionalmente el cambio sea significativo, pero porque va a ser ese grupito pequeño va a ser suficientemente capaz de inclinar la balanza al otro lado. Entonces quería hacer esa aclaración. Y creo que aquí estábamos mezclando Hannah Arendt con Hannah Senesh, quizás, pero una lección que tengo yo de la Shoah, ¿sí? y de haberlo sentido en la casa, es que a sobrevivientes de la Shoah uno no juzga. Quien haya pasado por la Shoah, personalmente siento que tiene todo el derecho de ser muy judío, muy ateo, muy sionista, o dar 3 vueltas durante su vida en su parecer. Creo que no debemos juzgar la actitud de nadie que haya pasado por los horrores de esa guerra. Gracias, Jack, por la aclaración. Muy bueno. Solamente un comentario, es que parte de la esperanza para el futuro en los Estados Unidos es precisamente la comunidad evangélica latina de Latinoamérica que están llegando a Estados Unidos, y esas iglesias son súper pro Israel 100%, y con el ritmo de latino, entonces también ponen a todos a danzar y a moverse. Entonces eso va a ser la salvación de la iglesia evangélica en Estados Unidos.
Ida. Buenas noches. ¿Cómo está Dani? Como siempre, muy buena tu conferencia, tu charla. Yo solamente no soy estudiosa ni mucho menos de este tipo de cosas, pero sí he notado que en los últimos tiempos hay un incremento de cristianos a favor de Israel. Inclusive, hace unos pocos días, creo que la semana pasada, una cubana, un matrimonio cubano que se fue de Cuba hace muchos años para España y que yo casi había perdido el contacto con ellos, me han contactado, tienen 2 hijos adolescentes, un poco más que adolescentes, de unos 20 años y algo, quizás un poquito más, y me dice, mándame materiales de Israel porque quiero enseñarle cosas de Israel a mis hijos. Y son un matrimonio extremadamente cristiano. Y realmente me llamó mucho la atención y me agradó muchísimo ver cómo esas personas quieren educar a sus hijos con amor a Israel y con amor al pueblo judío. Realmente creo que eso es una batalla ganada importante, paso a paso, lentamente, pero creo que sí, que si los padres educan a los hijos, se gana. Siempre hay un por ciento que se pierde, pero creo que hay uno que se está ganando y realmente eso me satisface muchísimo. Gracias. Gracias, Tina. Excelente. Si hay otros comentarios, no. Sí, Jack, quisiera añadir algo. Cuando tú le hiciste la pregunta a Dani acerca de la razón por la cual los británicos, los ingleses, tienen esa tendencia tan aferrada al sionismo, yo creo que se debe a que la raíz de la teología cristiana se basa mucho en el calvinismo y las corrientes teológicas que vienen de Inglaterra. Ellos eran estudiosos de la Biblia. Ahora, ¿por qué la generación de ahora no se ha desviado un poco? Y yo puedo verlo claramente, es porque la Biblia se sacó de los colegios norteamericanos, se sacó la escritura, ya los jóvenes no tienen acceso a la Biblia, por lo tanto, se han perdido entre tantas ideologías y entre tantos pensamientos que se están viendo en este mundo y donde estamos viendo en este momento que hay que tener una mente abierta. Entonces, cuando no hay un parámetro bíblico firme desde el punto de vista cristiano, la gente se pierde en muchas ideas. Y yo pienso que lo que estamos viendo ahorita de los jóvenes que son antisionistas es porque ha faltado esa base bíblica desde los hogares. Muy interesante me parece, por ejemplo, en Facebook, cuando los cristianos hacen un comentario, me ha gustado cómo Livio, que no está aquí hoy, pero me ha gustado cómo Livio enfoca y corrige, porque hay que entender que ustedes llevan mucho más tiempo estudiando la Torá y tienen una aplicación muy acertada a lo que para nosotros es el Nuevo Testamento. Entonces me gusta cuando Livio hace sus aclaraciones porque da una percepción mayor. Pienso por eso que es necesario que aprendamos del pueblo hebreo a estudiar la Escritura, porque son las bases. Eso quería decir. Muchas gracias. Bien. ¿Algún otro comentario? Estoy viendo acá en el chat o en Facebook. Precisamente esta mañana Maggie me mandó un video de Los Ángeles de la comunidad judía y cristiana, los cristianos juntos marchando, juntos danzando, juntos con la bandera de Israel, y eso fue de mucho ánimo y de eso se trata. Entonces, gracias a Dios. Gracias, Maggie. Bueno, gracias Dani nuevamente, gracias a todos los que nos acompañaron desde Buenos Aires hasta Israel, pasando por Santiago, Río de Janeiro, Panamá, Miami, República Dominicana. República Dominicana, ahí con el abanico. Reclama, Guita, reclama. Exactamente. Bueno, y a todos los invito el próximo lunes 24:08 de la noche con Marcos Pekel, análisis de política israelí, funcionalidad disfuncional, partidos, tribus y otros demonios. A todos ustedes una feliz noche. Jack, perdón, hay una mano levantada de Maggie Haller. Ay, perdón, no la vi.
Mi querida Maggie, por favor. Qué pena de interrupción. Las gafas. Ya, está dejando que sí, cierto. Bueno, primero agradecerte, Zach, por hacer estas charlas y qué lindo ver toda la gente. Maggie, no se te escucha bien. Entre Facebook. Maggie, tienes malísima conexión, no se te escucha. Zoom, no. Digamos a 47 y qué lindo ver todo este apoyo. Yo creo que los que me conocen saben que ¿ahí me escuchan mejor? Ahora sí. Bueno, la próxima. ¿Aló? Maggie. Nada. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Estamos viendo la bonita sonrisa. No, no se escucha muy bien, ¿no? Nada, si se escucha la próxima. Igual, gracias. Gracias por acompañarnos, Maggie, y a todos les recomiendo que sigan las actividades que organiza ella a través de Shevet, que lo encuentran en Facebook. Pero a veces se cruzan con la valija. No, difícilmente. ¿Sí o no, Maggie? Ya estaremos publicando las actividades que organiza Maggie en Shevet desde Buenos Aires, con temas de igual interés para todos. Mil gracias, una feliz noche. Muchas gracias, Jack. Veamos en Buenas noches. Todos los amigos. Gracias, Jack. Muchas gracias, Dani. Y gracias ya, de verdad, maravillosas. Feliz noche a todos. De lujo. Jack, muchas gracias, bendiciones. Chao, Dani, gracias. Dios les bendiga. Con gusto, gracias. Buenas noches, Jack, Dani, a todos. Buenas noches. Gracias, Dani. Gracias, Jackie. Buenas noches. Con gusto, John. Gracias, Dani, Jack. Maravilloso, excelente. Gracias por este espacio. Muy bueno. Saludos a todos. Saludos a Israel, don Aarón. Aarón tiene que hablar. Gracias, Dani. Muy buena la charla. Con gusto. ¿Qué digo? Juan Carlos, una feliz noche. Mayan, Heidi, quienes no haya saludado, feliz noche y nos vemos el próximo lunes.